Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles a todos nuestros seguidores que nos siguen, valga la redundancia, habitualmente en estas conversaciones de todas las semanas. Gracias a ustedes, además, nosotros podemos seguirnos comunicando con estas grandes conversaciones. Somos pocos los medios que están haciendo difusión de artes escénicas, así que por lo tanto les agradecemos también que gracias a ustedes nosotros estamos aquí cada semana conversando con grandes conversaciones con grandes actores y obras de teatro, ¿no? Con grandes intérpretes de las artes escénicas, bailarines, actores, directores, directoras, actrices, etcétera, etcétera. Esta vez tenemos un tema muy interesante. Se trata de la obra Rita. ¿Y por qué es interesante la obra Rita? Porque la obra Rita forma parte de un proyecto creado por un periodista y crítico de arte que es de teatro, que es Javier Ibacache, que se llama Ciencia, Artes y Audiencias. Un proyecto que lleva tiempo ya, que en principio era una trilogía, réplica, que hablaba de la inteligencia artificial, y escrito por la Isidora Stevenson. Luego era Greta, que tenía que ver con el mundo de las ballenas, con su sonido, su manera de comunicarse, escrito por Jimena Carrera. Luego Random, que tenía que ver con la materia oscura, algo bien duro en términos científicos, escrito por Gerardo Oettinger. Y ahora hay una nueva entrega, que es Rita, escrita también por Gerardo y que se relaciona con la pandemia. ¿Qué pasa si las pandemias se vuelven sucesivas y estamos en un mundo distópico donde las pandemias han arrasado con este mundo? Bueno, aquí estamos con el autor, con Gerardo Oettinger, con el dramaturgo. Hola Gerardo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, me tocó hacer de esa serie de teatro y ciencia, Random y ahora Rita, que son bien distintas, pero también ahí buscando cómo vincular el teatro a la ciencia. Me parece interesante. Bueno, además trabajando con dos grandes actrices, Patricia Rivadeneira y Coca Guasini, para partir entonces comentándote inmediatamente o preguntándote inmediatamente cómo partió todo esto, cuál es el origen de este gran proyecto nuevo que se adhiere, digamos, a estas otras tres, digamos. Cuéntanos de cómo partió. Bueno, como bien dijeron, la Corporación Cultural de Quilicura habló con Javier, está interesado en vincular el teatro a la ciencia, a los públicos, y Javier me contactó, me preguntó si me interesaba volver a trabajar sobre la ciencia y el teatro y lo que estaba pasando, bueno, ahora, o sea, el año pasado, con la pandemia y cómo podíamos armar un proyecto con esa temática que también era tan contingente y tan del momento, y cómo hacerla universal también, que no solamente trate solamente de una pandemia, sino que de algo más allá. Y de ahí me presentó a Manuel, o sea, yo lo conocía a Manuel Morgado, y de ahí con las actrices y todo el equipo. Ahí está la Patricia. Se acaba de incorporar Patricia. Hola, Pati. Hola, se me había olvidado. No te preocupes. No te preocupes. Hola. No, imagínate, estoy como enfermo, como salía del... En fin, ya. Aquí estoy. Que estamos ya, partimos la conversación con Gerardo, así que te Fantástico. sumas, ¿cierto? Absolutamente. Patricia, mientras tanto te vamos a pedir que te pongas con la cámara paisada, si es que es posible, para que te puedas ver completamente. Eso es, muchas gracias. Así que seguimos conversando y te adherimos, digamos, a la conversación que teníamos con Gerardo, que estamos hablando sobre este nuevo proyecto de cómo nace y cómo se crea Rita. Gerardo, para terminar, y luego le damos el pase a Patricia. Sí, como te he dicho, de Corporación Quilicura, de ahí con Javier, Manuel y con las actrices fuimos trabajando, y el equipo en general, también diseñadora luz, todos los diseñadores, producción, todos fuimos trabajando creando esta historia en conjunto, la verdad. Obviamente yo iba a trabajar el texto, pero lo íbamos revisando en los ensayos, yo me juntaba con Javier y Manuel también, editábamos, después
con las actrices también, íbamos viendo o sea que la historia también nos llegara a todas y a todos, en cierta manera. Con 2 COVID de por medio de nuestro escritor. Claro, también. Bueno, muy en Sí, pues, sintonía con el tema. En todo Tal caso. cual, eso. claro, y Manuel también tuvo, y Javier, todo, o sea, La tú, Coca también, y yo tuve hace poco. Así que tuve al el final todos son equipo. COVID. Y así fue como partió, pues. Todo viene de ahí, Javier, don Javier. Sí. Patti, ¿qué te pareció esta invitación a formar parte de este proyecto, o sea, de esta obra en especial, y también de este proyecto que tiene ya tiene un sello, ¿no? Que es unir la ciencia con el teatro, tratar como de divulgar temas que son complicados, que de repente no son cotidianos, ¿no? Ujú. Bueno, yo ya había participado en Réplica, me pareció muy atractivo la posibilidad de trabajar con Girardo, había visto Pompeya y me había gustado mucho ese trabajo. Era también volver al teatro. La última vez que estuve en un escenario había pasado ya mucho tiempo. Era volver con un proyecto además contingente. A mí me interesan mucho los temas de científicos, así es que no lo dudé realmente en ningún momento. Me parecía excelente invitación para poder profundizar sobre temas que están todos los días golpeando nuestra puerta. Creo que estamos aprendiendo a hacer también este tipo de espectáculos que tienen algo de ciencia ficción, como han sido los 3 proyectos random, Greta, Réplica y Greta menos, porque, Claro. pero siempre tiene digamos, menos futurista, claro, me claro. parece, si no recuerdo mal. A la ballena, el canto de la ballena, ¿recuerdas? Sí, Pero tenía algo creo que mágico ahí, ¿sí? sí, pero era más fantástico Sí. que de una de ciencia ficción. Ahora, creo que estamos aprendiendo y a mí siempre me ha interesado la experimentación en el trabajo teatral. Creo que es un espacio en donde es posible, ¿cómo decirlo?, experimentar, equivocarse, imaginar nuevos formatos, y eso me parece muy atractivo. ¿Cómo es esto, Patti, de trabajar, digamos, junto a Coca, que es el otro personaje de la obra, y hablarte principalmente del tuyo, digamos? ¿Cuál es el personaje que tú representas y qué es lo que tiene detrás aquel personaje? Bueno, trabajar con Coca Guasini, un privilegio enorme. Yo solamente había trabajado con ella en televisión, esto es muy distinto. Ella tiene un oficio, una escuela, una determinación, un concepto de lo que es teatral, muy que me serena, es maestra también, me enseña, me da consejos, intercambiamos, es muy generosa en ese sentido, en el camarín y en la sala de ensayo, y también en el escenario. Estamos recién tomándonos la temperatura y aprendiendo a jugar, y vamos cambiando. Es una gran improvisadora y a mí eso me queda bien, me gusta. A mí me gusta siempre en el teatro intentar experimentar el tiempo real, conociendo el trayecto, pero no conociendo el objetivo, pero improvisando en el trayecto, cosa que a veces yo sé que es cargante para algunos directores, pero a mí es lo que me parece más atractivo para mí.
como intérprete. Y en eso tenemos como cosas bien distintas con Coca, pero ella sí siempre es muy abierta a la improvisación y al juego. Y la segunda pregunta que me hiciste, perdón. Era tu personaje. Tu personaje. Ah, sí. Bueno, Octavia es un personaje fantástico porque es una mujer del saber que cree en el conocimiento, que cree en la capacidad del ser humano para vencer a la muerte. Y eso creo que ha sido siempre la gran búsqueda de la humanidad, ¿no? Hemos querido siempre conocer el misterio de la muerte. Ella cree que puede llegar ahí, como muchos de nosotros creemos, ¿no? Con el alargamiento de la vida, con esta pasión que tenemos con esta devoción que tenemos por la medicina, con esta confianza con la que adoptamos todo lo que la medicina nos propone, inclusive yendo más allá de nuestros propios deseos. Somos una especie que no cree en la eutanasia, que no cree en que cuando alguien ya no puede autovalerse, debiera hacerse a un lado, como lo hacen los otros mamíferos. Nosotros creemos otras cosas. Y ella es una fehaciente representante, y no solo, es una epidemióloga, inmunóloga y médico científica que cree en eso, a pie juntillas. Gerardo, Hasta que se enfrenta con los misterios de la conciencia no ordinaria, diría yo, a través de esta especie de proceso, llamémoslo como una especie de proceso de medium, ¿no? En donde ella se encuentra con su hijo muerto. Y entonces también ahí los personajes, tanto el mío como el de la Coca, se van modificando. Eso. Dije todo, yo creo. Gerardo, ya que tenemos a la Coca, cuéntanos tú, ¿qué pasa con Coca, con el personaje de Coca? Yo sé, y no es un spoiler porque está en todos los comunicados, que se trata de dos abuelas, ¿no? Que tienen dos formas distintas de enfrentar un hecho en particular. ¿Qué representa Coca en este caso, Gerardo? Frente a lo que ha dicho Patti desde Octavia. Claro, en ese sentido es como la oposición al personaje, a Octavia. Margarita, si bien fue como Octavia, en el proceso fue cambiando porque se fue quizás dando cuenta, o hubo un accidente que sucedió que cuando ellas eran socias de un laboratorio, que también la llevó a pensar y a querer cambiar. También la relación que tenía con el hijo de Octavia, que también el hijo también había optado por esa otra visión de la ciencia y del sanar, y finalmente es que los dos personajes representan la discusión que se estaba dando, que todavía se sigue dando, pero por lo menos el año pasado era muy fuerte, que tenía que ver con la pandemia, cómo curarla, cómo enfrentar las enfermedades. De las mismas vacunas, por ejemplo. La discusión de que si las vacunas te sanaban, o si habían otros métodos, o si hay muchas vacunas o pocas vacunas, como ese enfrentamiento que volvía a surgir, porque creo que antes había como, no sé, no estaba tan presente como ahora con la pandemia, creo. Entonces básicamente representa el otro lado, el lado que busca otros métodos,
no solamente la ciencia, sino que la metafísica, la ritualidad, los conocimientos ancestrales. Siendo Y ella creo, también científica, ¿no? El personaje de Coco sí, Margarita también es una epidemióloga, tal como el personaje de Paco. claro, sí, pero ella muta, en cierta manera. Claro, por las cosas que quizá se ve frustrada, porque me imagino que, como también lo dicen en la obra, como finalmente, claro, se sacan miles de vacunas y remedios, pero la gente sigue muriendo. Es como esa discusión que siempre ha estado, si finalmente los remedios nos sanan o, no, o finalmente nos enferman para vendernos remedios, o esa paradoja que es un tema que siempre ha estado, pero creo que ahora ya se hizo mucho más fuerte. Incluso gente peleando en internet por lo mismo. O Sí, sea, claro, los antivacunas y todo eso como... claro, todo eso. Entonces nos parecía interesante la discusión moral, ética y también sobre la gente que pensaba que estaba en una dictadura sanitaria, otros no, pero cómo no. Entonces, finalmente, claro, también están las libertades ahí. Hasta qué punto uno es libre, porque uno mismo dice, ya oiga, pero que se pongan las vacunas, sino hasta cuándo vamos a estar, pero después, claro, pero si alguien no quiere, ¿cómo obligarlo? Entonces, es un filo. Y eso creo que es lo teatral del asunto. Esa paradoja, esa que está más allá del bien y el mal, creo. Ujú. Entonces, ahí se vuelve teatral, más que contar como un hecho meramente científico, claro. Entonces representa eso, el opuesto. Y finalmente se dan vuelta, en cierta manera, como van los personajes, van mutando también en la obra los pensamientos. Entonces es interesante ver cómo se van enfrentando esas abuelas, porque finalmente lo que más le interesa es que sobreviva su nieta. Nieta. Claro. Claro. Y también cómo ellas pueden, a través de esto, después ayudar a sanar a las demás. Porque ellas se están enfrentando a una especie de apocalipsis. Como bien decían ustedes, estas sindemias globales que son una mezcla entre muchas pandemias y con efectos sociales y políticos en todo el mundo. Entonces, no solamente la pandemia, sino que todos los efectos que tiene, políticos, sociales, todo eso. Ujú. Lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Exactamente. Que se Derivado disparó como la inflación, eh, la los guerra problemas suma. todos los problemas que están viviendo los jóvenes y los niños que estuvieron encerrados, que han sido grandes víctimas, con grandes disturbios eh, psicológicos, los viejos que fueron aislados y yo sinceramente habría preferido que hubieran podido caminar por las calles. Creo que la reclusión de los ancianos fue un error garrafal. Absolutamente. En fin, todos tenemos posturas distintas, ¿no? En lo personal. Y yo creo que el texto de Gerardo lo que hace es dejarle al público esas preguntas que después de que termina la función, los espectadores van a debatir y a Justamente, reflexionar. perdón, justamente Claro, lo que te iba a preguntar sobre eso que hay detrás, porque ya finalmente en la conversación hemos ido un poco develando cuáles son los temas importantes que aparecen en esta gran obra, producto además de esta pandemia o de lo que viene después. ¿Qué otros temas más aparecen y que finalmente son dignos también de resaltar para que nosotros sigamos discutiendo sobre todo lo que está sucediendo? claro. La evolución creo yo que, según yo, sí, o sea, creo que habla mucho de eso, como, porque finalmente eh, no solamente es sanar a Rita, sino que Octavia, por ejemplo, busca un super sistema inmunológico
que se trata de que la humanidad deje de depender de los remedios y se autodefienda, que estuvimos buscando, y hay hartos científicos y científicas buscando eso. Entonces nos pareció interesante también la evolución espiritual que busca el otro personaje, y también como también hablan de estas nuevas generaciones que no van a ser iguales a las anteriores, y también sobre el rastro que dejan los virus en el ADN, y cómo muestran cómo nos han hecho evolucionar. Finalmente las pandemias eso hacen, nos hacen evolucionar. Generalmente los desastres hacen eso, las guerras también, todo eso nos hace ir modificándonos y evolucionar, y no sabemos hacia dónde, pero más o menos creo que de eso habla mucho la obra, más que de la vacuna o no la vacuna, ese es como el contexto en general. Y también sobre la maternidad y la, ¿cómo se podría decir? Abuelidad, no, paternidad, ser abuelo, ser abuela. Y claro, porque en la obra podrían haber sido dos padres, no sé, pero creo que esto le da una vuelta más. También había una noticia, muchas noticias de abuelas que se hacían cargo de esto, habían muerto los padres por el COVID y quedaban los abuelos a cargo de los nietos, y es brígido porque, o sea, porque ellos tienen menos tiempo para cuidarlo, es distinto. Entonces, para estas abuelas se vuelve todo más inmediato, necesitan resolver ya porque ellas tienen menos tiempo. Entonces, claro, habla de la familia, de la mutación, de la evolución. Creo que eso fue lo que más nos dedicamos como a trabajar los temas que también como equipo nos importaban. Por eso que fue como un trabajo bien en equipo. No es que yo me senté a escribirle y les pasé el texto, sino que lo fuimos trabajando entre todas y todos para que quede, que nos haga sentido llevar la escena. Coca hablaba en algún momento sobre la importancia, perdón, no, Coca, sí, la importancia sobre la visibilización de los ancianos, como de entender de que realmente son tan importantes o tanto más importantes de lo que socialmente nosotros les vamos entregando. Entonces, te devuelvo esa misma pregunta a ti, Pati, de por qué también dentro de tu personaje también afloran otras cosas también igual de importantes, digamos. ¿A qué te refieres? ¿Qué cosas? Como cosas detrás de tu personaje. No entendí la pregunta, perdona. A ver, déjame ver De si te nuevo. explico. Tú dices que Coca, a propósito de su personaje, hablaba como de la tercera edad. Claro, de la visibilización. De que la tiene que ver tercera edad, con su personaje. con su personaje. Con tu personaje, ¿qué crees tú que estás visibilizando o mostrando, además de esta científica? Eso es, ¿no? Ajá, sí, tal cual. Mira, yo llevo ya mucho tiempo hablando del tema de la revolución de las viejas, y yo todavía no estoy en la tercera edad. De hecho, para mí, o sea, al inicio del proyecto, cuando todavía no estábamos seguros si iban a ser dos abuelas, para mí fue súper gravitante decidir este proyecto con esas condiciones, digamos, porque íbamos a ser dos abuelas. Respecto a que, aparte del tema de la tercera edad, creo que, espera, que justo se sentó alguien como en la mesa al lado y está hablando más fuerte que yo. Perdónenlo. Que estoy en un lugar público. Gracias a Dios que podemos estar en un lugar público. Mi personaje tiene varios temas. Uno de ellos es una rivalidad muy grande con el hijo. Yo creo que hay un tema que hace poco se está conversando más abiertamente, y son estos conflictos que a veces escondemos con los propios hijos. Se supone que una madre tiene que querer, cuidar y aceptar por completo
a sus retoños, y no siempre es así. Octavia tiene un conflicto ético enorme con Ricardo, que es este hijo que acaba de morir y el que no perdona por varios motivos. Entre ellos porque contagió a la nieta. Estoy dando los spoilers, pero bueno. Y por otra parte, esta mujer carga algunas mentiras, como algunos secretos de familia. Creo que todas esas cosas son tan atingentes a todas las familias. En todas las familias hay secretos, más o menos graves. Es increíble, ¿no? Como de repente uno dice, ¿pero cómo? Sí. Creo que todas las madres en algún momento, en algún punto, le hemos mentido a los hijos. Cuando son niños, o después, o cuando son más grandes, o les hemos ocultado. Y creo que eso se va develando durante el espectáculo, y Octavio, vamos viendo en Octavia que es una mujer que ha estado ahí poniendo el cuerpo a las balas durante esta sindemia, y que ha estado atendiendo a los enfermos, y que no se ha despegado del lecho de muerte de esta nuera y de este hijo. Vamos a ver como la fatiga de los materiales, también la rabia que tiene contra su suegra, que se fue a estar ahí como, digamos, en meditación. Todo esto, se da también eso, ¿no? De cómo Bueno, creo que con eso respondí a la pregunta, ¿no? Sí. Y para no seguir comentando, entrando en incidencias de la obra. A mí me gustaría preguntarle algo a ambos. Cuando yo entrevisté a Javier y a Manuel para La Panera, ellos me dijeron que una de las cosas más motivantes de esta obra era que mientras se documentaban y se documentaban, cada vez se iban sorprendiendo por lo que iban encontrando, y que por lo tanto cada vez encontraban que esta obra se parecía más a la realidad. ¿Cómo es eso, Gerardo, Patricia? ¿Cómo es eso de enfrentarse a toda esta documentación que en un momento parece ciencia ficción y de pronto parece ser la vida cotidiana, La vida misma. como decía Javier y Manuel? Claro, lo que pasa es que sí, pues que eso era algo bueno y algo peligroso a la vez para la obra, porque claro, podría ser que después queda obsoleta, porque en cierta manera todo cambia tan rápido, por eso que también fuimos cuidadosos en eso y hacerla lo más universal posible. Y tiene que ver, parece ciencia ficción porque finalmente están todos esos elementos unidos en esta especie de caso, pero claro, por separado ya suceden esos experimentos. En cierta manera, y todo eso está pasando. Y uno tiene como, y es algo inevitable, creo yo, que llevarlo un poco a la ciencia ficción, pero no es tan ciencia ficción. Claro, nos íbamos encontrando con noticias, por ejemplo, cuando íbamos a empezar la obra, lo que le interesaba a Javier mucho era una noticia sobre que todavía no había una noticia, no lo habíamos visto, era sobre un padre que raptaba a un hijo para que no lo vacunen. Que después lo tomamos en la obra y claro, el hijo de Octavia hace eso. Y salió una noticia justo en el momento que estábamos viendo eso en España sobre una madre que había hecho. Entonces empezaron a salir, todos los días veíamos cosas que nos confirmaban que no era ciencia ficción y que no era que era la realidad supera la ficción, básicamente. Eso. Pati, ¿te pasó algo así? Como le pasó a Javier, a Manuel, a Gerardo. Sí, estábamos siempre intercambiando noticias, y esto era pan de todos los días, como la contingencia se hacía presente y nos sigue pasando en realidad. ¿Ah?
todavía aparecen noticias que como que demuestran nuestras hipótesis, Claro. nuestras tesis, inclusive los temas de cambio climático, que también toca periféricamente el espectáculo y no tan periféricamente, pero no voy a dar más spoiler, están ahí como súper presentes. Ujú. También el tema, por ejemplo, de la libertad de los jóvenes y niños para tomar decisiones sobre su cuerpo, ese es otro tema ético importante que está También. en algunas partes en debate. Ujú. Chiquillos, ya se nos está acabando el tiempo, así es que quiero, para terminar, que nos cuenten un poco con qué nos vamos a encontrar en esta gran obra, rápidamente haciendo como una presentación de la obra para que también nosotros con esto podamos invitar a toda la gente para que asista a ver hasta las funciones de Rita que van a estar por lo demás hasta el 31 de julio. 31 de julio, sí. Sí, 31 de julio. Si no, dale, Pati. Dale, ya yo les quiero agradecer la invitación, mil disculpas por el retraso, a todos los que están pasando frío en su casa en estos días, nada mejor que la Sala Amor y Recoleta, que está calentita, los vamos a estar esperando. Es una obra reflexiva, muy visual, donde creo que todos vamos a encontrar una buena conversación después de la función. Hay un conflicto importante, pero también una linda amistad entre dos mujeres mayores y esa se reafirma a pesar de todos los conflictos, por lo que también se las recomiendo porque habla de cómo a través de la conversación, de la discusión, dos personas que tienen visiones muy distintas pueden encontrar puntos comunes. Y creo que eso es algo importante en el momento en que estamos en Chile en estos días. Así es, así es. Sí, bueno, me sumo a las palabras de Patricia y sí, que vayan a ver realmente un trabajo que reflexiona sobre temas que están muy presentes ahora y que van a seguir. O sea, entonces, y también me parece interesante que el teatro se haga cargo de estos temas, que poder llegar a diferentes temáticas que atraen nuevos públicos también, y que ayudan como a pensar en la ciencia, a pensar en educarnos en ese sentido, como no solamente no que la obra nos venga a educar, sino que nosotros mismos hacernos preguntas y mirar esos otros lugares que nos pueden dar respuestas. Y eso, y invitado ahí Mori Recoleta, Bellavista 77. Con estacionamiento. Sí, con estacionamiento. Los viernes. Importante, muy importante. Sí, importante. Es que, Estacionamiento. mira, como ustedes saben, ustedes, Marieta, que son ustedes personas de teatro, es una sala que de hecho yo creo que fue la primera obra que llevamos fue réplica, se abrió y después con el estallido social y la pandemia se cerró, entonces una sala que ha tenido muchos accidentes en su primera fase, Sí. pero es una sala muy rica, Sí. y queremos que muy esa bonita. sala tenga vida y que muchas compañías puedan pasar y que el público la aprenda a querer, porque hacen falta espacios así. Sí, muy bonita sala también. El escenario, todo, las luces. Y creo que, bueno, es viernes, sábado a las 8:30 y domingo a las 7. Perfecto. Ahí están las Hasta el 31 coordenadas. de julio. Muchas gracias, chiquillos, por su disposición, muchas gracias por su tiempo, aunque sea igual, muchas gracias, Pati, de verdad, muy interesante por haber conversado contigo sobre esta gran obra. Era súper importante para nosotros tenerte, Patricia, de verdad. sí, no, gracias, millones de gracias, felicitaciones por el programa.
Felicitaciones por el programa. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, Bueno. nos vemos entonces. Sí, nos vemos entonces con esta conversación con Gerardo Oettinger, Patricia Rivadeneira, autor y una de las intérpretes de Rita, respectivamente, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en la página web. No se pierdan. Nosotros nos vemos entonces la próxima semana con otra interesante historia y otra interesante conversación además. Así es que vayan inmediatamente al teatro. Rita la pueden ver entonces en Mori Recoleta. Mori Recoleta. Chao, chao. Gracias, Muchas gracias. gracias. Que estén bien.